gracias al Señor por que estamos aquí nuevamente. Y no estamos allá, sino que aquí estamos. Porque si estuviéramos allá no estaríamos aquí. Como estamos aquí, no estamos allá. Y los que están allá no están aquí. Y los que estamos aquí no estamos allá, porque los que están allá no quieren estar aquí, pero nosotros queremos estar aquí y no queremos estar allá. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Y estar aquí es mejor que estar allá. Alabamos al Señor por su maravilloso gloria, su poder. Y ahora vamos a orar para presentar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, gracias porque podemos estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Hay quienes no están aquí, pero nosotros estamos aquí. Y nos gusta estar aquí, Señor, porque aquí estamos contigo. Venimos buscando tu rostro y queremos agradarte, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte. Queremos aprender de ti y queremos vivir para ti. Gracias, Señor. Amén. Hoy lo que vamos a compartir se llama simplemente ayudantes. También podemos decir simplemente siervos. Pero vamos a dejarlo como simplemente ayudantes. Nosotros a veces agarramos alguna cosa y la cambiamos, la engrandecemos o la minimizamos de acuerdo a nuestra cultura o a nuestra perspectiva de las cosas. Hoy vamos a hablar de un término que nosotros hemos reducido de su significado bíblico, lo hemos reducido, lo hemos, digamos que bajado de categoría. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 6. ¿Qué cosa? No, ayudantes, simplemente ayudantes. Hechos capítulo 6. ¿La tienen? Vamos a leer desde el 1 al 7. 6 del 1 al 7. Dice, ayuda al que no lo tiene, ayúdalo a buscarlo para que todos iniciemos juntos y podamos leer todos juntos el texto de hoy. En verdad nosotros tenemos que volvernos a la Biblia. Dice Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, hoy vamos a hablar del término diáconos, que nosotros hemos reducido de su significado bíblico a simplemente personas que sirven la Santa Cena. ¿Okay? Eso no es que no sea parte, es parte, pero veamos. Aquí tenemos
una situación. Los discípulos, dice la Biblia, que tenían todas las cosas en común. Bien, compartían todas las cosas. De tal manera que para tener todas las cosas en común tiene que haber una distribución lo más equitativa posible. Y diariamente se repartía entre las gentes, sobre todo los que tenían alguna necesidad, lo que se tenía para el grupo. En un inicio los discípulos hacían este trabajo, pero la población creció tanto que llegó el momento en que pues quizás no se daban abasto y había un grupo. Cuando dice aquí que murmuración de los griegos contra los hebreos, no está hablando de dos naciones distintas. Los griegos eran judíos de ascendencia o que habían sido criados entre los griegos, que habían venido de afuera, que no vivían en Jerusalén, que se habían convertido al Evangelio, que se habían quedado en Jerusalén después del Pentecostés y después de lo que ocurrió con el Cojo de la Hermosa, y se habían integrado a la iglesia, y su nacionalidad general era griega y no tanto judía. Entonces había esa división interna. Y lo que decían era que, bueno, los judíos, como eran judíos de allí, atendían mejor a las que eran de casa, y a las de allá las dejaban de últimas, por decirlo de una manera, y lo que si te toca, te toca. Más o menos es la idea. Entonces los discípulos agarran a la congregación y les dicen, mira, nuestra tarea principal es predicar la palabra. O sea, nuestra tarea principal es predicar la palabra. Nosotros debemos dedicarnos a estudiar y a predicar la palabra y no estar sirviendo mesas. Eso nos distrae de nuestra labor principal. Por lo tanto, escojan de entre ustedes, cuya labor principal no es esta, 7 varones que se encarguen de este trabajo. A estos varones se les llama diáconos. Y aquí tenemos que entender que en este contexto los diáconos básicamente servían a las mesas, así que podríamos decir que lo que estamos haciendo estaría, digamos que bien, aunque en este caso era algo mucho más significativo que lo que nosotros realmente hacemos. Bien, entonces veamos un poco el significado de la palabra diácono, porque la palabra diácono tiene significado y lo primero que significa es un ayudante. La palabra diácono es un ayudante, inclusive es un mesero, es una persona que sirve a las mesas, pero en realidad la palabra en sí es un ayudante. Veamos, vamos a ver, 1 Corintios 3:5. 1 Corintios 3:5, vamos a ver algunas cosas. Ahora, la palabra diácono inclusive abarca a un maestro. Sí, 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La palabra que aparece ahí como servidores es diáconos. O sea, un diácono es un servidor. Dice, ¿qué es pues Apolo y qué es Pablo? Diáconos por medio de los cuales habéis creído. ¿Ok? Vamos a Efesios 3:7. Efesios 3:7. ¿Ya lo tienen? Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La palabra que aparece ahí, ministro, es diáconos, del cual yo he sido hecho diácono por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y sabemos qué tipo de diácono era Pablo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un diácono es un siervo, es un ministro. Aquí Pablo lo está aplicando a sí mismo y a Apolos, y
la palabra ministro y la palabra siervo son la misma cosa, y Pablo y diácono también es un servidor. Esa es la tarea del diácono. Si vemos, por ejemplo, ¿a qué está aplicando Pablo la palabra diácono en estos dos textos? A dos personas que sirvieron ¿de qué manera? ¿Estaban sirviendo a las mesas? ¿Qué estaban haciendo? Llevando la palabra. Ellos creyeron a través de la palabra que nosotros como diáconos les entregamos. Eso es lo que dice Pablo en estos textos. Bien. Ahora, vamos a Romanos 15:8. Para que podamos entender con mayor claridad lo que quiere decir o lo que significa esta palabra. Dice versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y de nuevo, la palabra siervos ahí es diáconos. Cristo fue siervo de la circuncisión, fue diácono de la circuncisión. Y Jesús estaba sirviendo a las mesas a los judíos, porque la circuncisión son los judíos. ¿Estaba sirviendo a las mesas a los judíos? No, está hablando del ministerio de Jesús como redentor, como el que vino a presentar el evangelio, el que vino a predicar la palabra, el que vino a traernos el reino, etcétera, etcétera. Ese es el siervo que fue Jesús. Entonces, yo creo que ya está bastante claro que hemos reducido a su menos que mínima expresión la palabra diácono. ¿Sí o no? Ok, ahora vamos a 1 Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Aquí tenemos que el ministro es ¿qué? ¿Qué es el ministro en este texto? Diácono. Sí, la palabra ministro es diácono, pero ¿qué hace el diácono? ¿Es un qué? Es un maestro. Si esto enseñas, es un maestro. Así que ya vemos que los que enseñan allá y aquí somos diáconos. ¿Estamos claros? ¿Está clarito o no está clarito? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. ¿Ok? Así que la palabra diácono se traduce en unas ocasiones como ministro y otras se traduce como siervo, y un ministro y un siervo es lo mismo. Nosotros vemos, por ejemplo, el ministro de Educación, la gran ministra. Ahora, quiero que sepan que eso no está mal, bíblicamente hablando, quiero que sepan. Y ahora lo vamos a ver. Pero, en realidad, estas personas son servidores nuestros, igual que el presidente. El primer mandatario significa el primer servidor de la nación, el más bajo de todos, aunque nosotros lo veamos como el más alto y gane más dinero. Entonces, en 1 Timoteo 4:6 se traduce como ministro, y en Mateo 2:13 se traduce como siervo. Ahora, se traduce como ministro y como siervo. Ahora, en Hechos 6 empezamos a ver los requisitos para ser un diácono. Y aquí es donde, como decía un amigo mío, aquí es donde tuerce la puerca el rabo. Porque si hemos reducido el significado de la palabra o el uso de la palabra a su menos que mínima expresión, los requisitos también los hemos reducido. O sea, nosotros tenemos que, si nos vamos a volver a la Biblia, tenemos que hacerlo en serio. Y eso tiene un precio, y un precio muy alto. Porque
Cuando nosotros vamos a ver, resulta que es muy posible que algunos de nosotros salgamos descalificados. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, en Hechos 6, versículo 3, están los requisitos primarios. Lo primero que la Biblia dice acerca que debe ser un diácono, dice, versículo 6, dice que debe ser un hombre de buen testimonio. Aquí llamaron principalmente o primeramente a hombres. Tiene que ser Hechos 6:3. De buen testimonio. ¿Qué es de buen testimonio? ¿Qué sería de buen testimonio? Pero, hágame un favor, vamos a usar los micrófonos porque cuando yo mando el mensaje, no, nada más se escucha lo que yo digo. Entonces, vamos a hablar en el micrófono para que cuando mando el mensaje se escuchen las preguntas y se sepa que se está respondiendo. ¿Está encendido? No, pero es para que se oiga ya, salga ya. Yo digo como ejemplo como mi primo José. Ajá. Nadie puede Cero Cruz. nadie puede decir nada de él, o sea, nadie puede Hablar mal de él. mal de él. Él siempre ha sido un hombre Recto. recto, sí. Digo, Sí, un poco acelerado, pero... sí, exacto, pero él, ¿No estás de acuerdo? aquí en Wille nadie habla mal de él. ¿De quién? De José de la Cruz. José, mi primo, el hijo de Dios, mi tía Teófila. Sí, un buen testimonio es, así como dice la hermana, una persona que se conduce, ¿verdad? Rectamente. Rectamente. Yo no necesito micrófono. Todos necesitan micrófono. No hables entonces, porque la idea es que cuando lo suba a internet y se los mande, puedan escuchar todo lo que se está diciendo. Ahora, eso está entre nosotros, todo eso es de la iglesia. Yo lo tengo en un sitio aparte que es para nosotros nada más. Ya yo hablé, hermano. Es para nosotros nada más, o sea, es para la iglesia. No se oyeron porque estaba el volumen bajo ya, pero ahora sí. Entonces, de buen testimonio es alguien que todo el mundo habla bien de él, que no pueden hablar mal, porque que no hace nada que la gente pueda criticar o cuestionar. Estamos hablando de eso. Entonces, el diácono, la primera cualidad o característica del diácono es que es de buen testimonio. ¿Por qué tiene que ser de buen testimonio? ¿Por qué? ¿Ah? No, pero ¿por qué tendría que ser buen testimonio? ¿Cuál es la importancia de que sea buen testimonio? Porque con su ejemplo, o sea, su vida tiene que ser un ejemplo. Y si no es de buen testimonio, no tiene un buen ejemplo. O sea, él no puede decirle a alguien, no robes, si él lo hace. Entonces no va coordinado con lo que... Ok. Tienen que ser de buen testimonio para que la aprobación del Señor. Sí, pero el argumento aquí o la palabra aquí de buen testimonio tiene que ver más que nada con el estado natural, con la sociedad. ¿Por qué tiene que ser de buen testimonio? Tiene que ver no tanto con el Señor, sí, el Señor es importante, pero la razón aquí es una razón más mundana, más humana, que espiritual. Que nadie tenga para juzgarlo ni señalarlo. Ok, si lo señalan, ¿cuál es el problema de que lo señalen a él? Si el problema es él es el que está siendo señalado. ¿Cuál es el problema de que una persona que tenga un liderazgo aquí sea señalado? El problema es si es verdad lo que está haciendo. Ok, pero ¿cuál es el problema si es verdad o no? Bueno, la iglesia. Que juzgan a la iglesia, no le den, no hables. Si no quieres que tú digas. Es que esto es para todos, es egoísta no hacerlo. No usar el micrófono. Es que esto es un asunto de madurez, o sea, es que yo también cuando tenía 5 años, 10 años, no me gustaba que hablar en público. Pero si yo siguiera así, no me paro aquí, punto.
no tendríamos eso y ustedes no podrían volver a escuchar los mensajes. Esto es para beneficiarlos a todos. Yo puedo quitarme el micrófono y hablamos entre nosotros, pero yo empecé a grabar los mensajes porque el primer mensaje que grabé, lo grabé la primera vez y no grabé más. Un día lo encontré por ahí, que no lo había subido, y lo escuché. Y yo dije, no hombre, si estas cosas tienen que subirse para que la gente lo vuelva a escuchar. Entonces yo no lo estoy haciendo por mí. Yo lo grabo, está en mi computadora y yo puedo escucharlo las veces que yo quiera. No es por mí. Esto es por ustedes mismos que pueden en cualquier momento, este día hablamos de esto, déjame volver a escuchar para volver a refrescar lo que se habló. Y para que otros que no han venido también puedan entrar y escuchar. Esto es lo único que está, yo creé una página aparte, una cosa aparte en YouTube, que es distinta a la de la iglesia, que lo conoce más gente, y ahí lo subo y se los pongo solamente en el grupo. Y si alguien lo escucha fuera del grupo es porque ustedes lo comparten. A mí no me interesa compartir estas clases fuera de aquí, porque cuando se hacen este tipo de clases, de cosas, es bastante personal en muchas áreas. Entonces, no tengo tanto interés en compartirlo con otras personas, pero es entre nosotros. Entonces, usted va a hablar, levante la mano para que el micrófono, y cuando alguien lo vaya a escuchar, incluyéndome a mí, podamos poder recordar o saber exactamente de qué se estaba hablando. Y maduremos un poco. Dejemos ese asunto de que no me quiero que me escuchen, que no sé qué. Eso es falta de madurez. Maduremos. Entonces, es necesario que tenga buen testimonio para que afuera no se hable mal de la iglesia. Claro, todos debemos ser de buen testimonio, pero imagínense el liderazgo. O sea, los líderes. Y además de que debe ser de buen testimonio para los de afuera, también tiene que ser de buen testimonio para los de adentro. Porque imagínense que un líder le va a pedir algo, como ya dijo, ¿quién fue que dijo? Nica, no me acuerdo. Hermana, siéntese más adelante para que los puestos, pero yo cuando me lo piden no lo hago. Mire, eso pasa constantemente, lo vemos todo el tiempo. Los líderes se paran aquí, empiezan a dirigir las alabanzas. Hermano, abra su boca, no sé qué, pero cuando están allá no la abren. Saluda a los hermanos, pero cuando están allá no los saludan. Etcétera, etcétera. Entonces, eso es hipocresía. Y cuando tú vas a venir a decir, hermano, salude, el hermano te ignora. No te dice más de 4 cosas porque no quiere la pelea y la cosa, pero simplemente tienes mal testimonio. Entonces, él debe ser de buen testimonio para que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sea reconocido. Su testimonio debe ser algo atractivo para los de afuera y debe ser algo respetable para los de adentro. Y también para También para el trabajo. que iban a hacer, porque en una situación ahí era para Que se Repartir pues las comidas Ajá, a la ¿cómo es? a la comunidad, A a las griegas, las viudas. a las viudas. Sí, a las viudas. Sí. Entonces, deben ser de buen testimonio. Bien. Entonces, el segundo requisito es llenos del Espíritu Santo. Miren, los diáconos eran tan especiales que entre los diáconos estaban Esteban y estaba Felipe. Esteban dice en la Biblia que los griegos creo que estaban discutiendo con él y no podían resistir, dice. De la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, y ya se disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Debemos ser llenos del Espíritu Santo porque la llenura del Espíritu Santo es la capacidad. Mire, cuando el Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Esa palabra ungido, ¿saben lo que realmente significa? No, levante la mano. ¿Sabe en sentido práctico qué es lo que significa?
Eso, el Espíritu ha venido, levante la mano, a capacitarnos. El Espíritu es, Capacitar. sí, pero bueno, tenemos que, Capacitar. ¿viste? No te lo habías perdido. Nos capacita, porque me ha ungido, me ha capacitado. No es el asunto del aceite que me corre, no. Es la capacitación del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Esteban y Felipe eran evangelistas, los dos. Y el Espíritu Santo los había capacitado, ellos estaban lleno del Espíritu Santo es totalmente capacitado para lo que sea que Dios te llame. Y además de lleno del Espíritu Santo dice, y de sabiduría. Y esta es otra cosa que nosotros necesitamos mucho hoy. Porque a nosotros no nos pasa mucho, porque estamos muy inmersos en nuestras labores diarias, pero personas que están mucho más metidas en la evangelización y estas cosas, y que son más atrevidas que nosotros, les tocan cosas así como las de Esteban, que tienen que discutir con otras personas acerca de temas teológicos, acerca de la Biblia, acerca de Dios, y necesitamos para poder defender adecuadamente el Evangelio, sabiduría. Es como Richard Dawkins. Es como Richard Dawkins, más o menos, sí. Él es un apologeta, pero lo que no me gusta de Richard Dawkins, hasta donde yo conozco, porque tampoco es que lo conozco de lleno, ese ministerio de estar en las universidades y en lugares discutiendo o debatiendo, específicamente dedicado a eso, no sé hasta dónde ayuda. Ciertamente los intelectuales les gusta el asunto del debate entre personas, de encontrarse con un ateo y con un cristiano y escucharlos debatir sobre la Biblia, sobre Dios o sobre temas de la vida, porque a veces ni siquiera el tema principal es Dios mismo, sino temas de la vida, la creación del universo y cosas como esta. Obviamente el cristiano va a enfocarse en lo que la Biblia enseña, en lo que es la teología, y no solamente en lo que la Biblia enseña, sino en lo que la ciencia enseña acerca de las cosas de Dios, porque la ciencia habla de Dios. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no sabemos, y la misma Biblia dice, porque de eso es lo que habla Romanos capítulo 1, lo que de Dios se conoce por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Y qué es lo que estudia la ciencia? Las cosas hechas. La naturaleza, todo grita, no habla, todo grita que Dios es real. Todo grita. De ahí que muchos científicos son lo que se llaman, ¿se llama eso? No. Que creen que Dios existe, deístas. Creen que Dios existe. Lo que les cuesta creer es que Jesús es Dios y que Jehová es el único Dios. Esa parte les cuesta creer. Pero ellos creen que Dios existe porque lo ven en la naturaleza. Sus experimentos y sus investigaciones dicen Dios es real. El problema es que acepten al verdadero Dios. Ese es el problema que tienen la mayoría de ellos. Entonces, los diáconos tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Sí, porque me parece que Pablo hace un desglose un poco mayor de estas cualidades, de estas características, y están en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante. ¿Ah? Es que usted dijo, dice que el verdadero Dios, que ellos, esa gente que creen que la naturaleza la hizo Dios, entonces usted dice que ellos necesitan conocer al verdadero Dios. Correcto. Pero el verdadero Dios es Jesús, ¿no? Dios. Sí. Es Él. Sí. Entonces, ya, ese era todo, hermano. Gracias. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice
Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Mire, lo primero que dice allá en Hechos es que los diáconos deben ser de buen testimonio. Bueno, eso se desglosa en este versículo. Dice que de buen testimonio, dice, una persona debe ser honesto. ¿Hay alguna persona que no sea honesta que pueda ser de buen testimonio? No creo. Entonces dice, además dice sin doblez. ¿Saben lo que es sin doblez? Sin hipocresía, muy bien. Sin hipocresía, que no dice una cosa ahora y después se retracta y cosas como esa, sino que es una persona de una palabra recta, fiel en lo que dice y lo que hace. No dado al mucho vino, esto ya sabemos que aquí eso abunda. No codicioso de ganancia deshonesta, eso es avaricia. No debe ser una persona avariciosa. ¿Por qué? Porque nadie puede servir. Nadie puede servir a dos señores. Sí, porque nadie puede servir a dos señores. Pero adicional a eso, ¿quién es el que cuenta las ofrendas? ¿El pastor? Es un diácono. El que cuenta las ofrendas es un diácono. Y si es avaricioso, ¿dónde va para parte de la ofrenda? ¿Dónde va para parte de la ofrenda? En el bolsillo. Bueno, cuentan del tabernáculo de Brooklyn, cuando el pastor llegó a esa iglesia que estaba totalmente en decaída, en ruinas básicamente, y no levantaba, y el pastor sufría porque no ocurría nada, y él orando y clamando, y un día tiene un encuentro con el Señor, y el Señor lo llena de su Espíritu Santo, y el pastor empieza a predicar, y un día está el pastor orando en el púlpito, y mientras él iba a predicar realmente, creo que es así, y cuando él estaba en el púlpito, de repente no pudo seguir predicando, se postró de rodillas y empezó a orar, y cuando él empezó a orar, toda la iglesia empezó a orar, y toda la iglesia cae, y de repente viene un diácono que está parado allá en la puerta, vino corriendo y se postró y empezó a pedir perdón, porque había estado sustrayendo de las ofrendas. Y eso trajo sanidad a la iglesia, y a partir de eso la iglesia empezó a crecer. Pero no solamente los diáconos, también los obispos, los pastores. Si vemos en ese mismo capítulo 3, Pero codicioso, ¿qué significa la palabra codicioso? avaricioso. Deseo. No es deseo. No, codicia es avaricia, sí, es deseo, es codiciar, desear, es un deseo excesivo porque yo puedo querer tener dinero, pero normal, trabajo por ahí y lo tengo, pero cuando no me sacio y quiero tener más y tengo hambre de ganar dinero de cualquier manera, entonces soy codicioso de ganancia deshonesta. Entonces, entonces dice en el versículo 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí hay dos cosas interesantes. Aquí dice que lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que guarden él. Pero aquí hay algo interesante, mire, cuando uno va a ocupar un cargo tiene que tener dos cosas. La primera tiene que tener eso que llaman vocación, un llamado, tú tienes ciertas cualidades, características con las que ya tú vienes para ese cargo. Y la segunda cosa que tenemos que tener para el cargo es una preparación, un estudio, un ejercicio, un trabajo que hemos hecho que va a agarrar nuestras cualidades y las va a desarrollar para que seamos mejores o podamos desarrollar ese trabajo de mejor manera. En el caso de el diácono, las características innatas o de alguna manera son las que ya hemos visto. La persona debe tener internamente, debe ser honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, pero guardar
el misterio de la fe con limpia conciencia es algo distinto, porque usted no puede guardar lo que no tiene. No puede guardar lo que no sabe. Así que lo primero que tiene que hacer es conocer el misterio de la fe. Tiene que poder saber cuál es el misterio de la fe. Si no sabe eso, ¿cómo puede guardarlo? Para eso usted tiene que estudiar la palabra. Ahora, Pablo se lo simplifica. Si vamos allá al versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo lo simplifica, sin embargo, eso es solo la simplificación, porque a la hora de tener una conversación con personas, digamos que versadas, pero que no creen, vamos a encontrar que nos van a hacer preguntas que van más allá de esta simplificación. Entonces, cuando dice que guarde el misterio de la fe, debe ser alguien que lo entienda de verdad. Que entienda qué significa que Jesucristo se hizo carne. Se encuentra con un testigo de Jehová y le va a sacar un poco de versículos donde dice que Jesucristo nació, que Jesucristo vino, que fue desde el principio, pero que no fue desde antes. Y entonces usted tiene que poder explicarle al testigo de Jehová, sí, es cierto, en ese texto dicen así, pero mire lo que dice más adelante en ese mismo texto. Dice que él, por ejemplo, si me agarran Juan 1:1, ellos dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios y lo ponen en minúscula. Y si a mí me hacen eso, yo le digo, yo le puedo decir dos cosas por lo menos. La primera, ¿cuántos dioses hay? Uno. Entonces, como ustedes dicen, un Dios, aunque lo pongan en minúscula, está diciendo una de dos cosas. O hay más de un Dios o estás diciendo que Jesús es un ídolo. Pero no existe tal cosa como un Dios en minúscula. Los dioses en minúscula son ídolos. Así que si tú dices que Jesucristo es un Dios, está diciendo una de dos cosas. O hay dos dioses o Jesús es un ídolo. Y ustedes mismos dicen que hay un solo Dios. Así que desde ahí pan. Además, si lees más adelante, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? Entonces, ahí dice que Él es Dios. Ve, entonces, el requisito del diácono es que tiene que ser alguien que conozca la palabra. Los diáconos deben conocer la palabra y deben conocerla bien. Tienes que esforzarse por entender, por comprender lo que la palabra dice. Tienen que poder guardar y defender. Es lo mismo. Entonces, guardar y defender en esto es lo mismo. Te felicito. Entonces, el ministerio de la fe es aprender. El misterio de la fe es conocer el Evangelio bien. Ok. Y eso está en la palabra. Es conocer la palabra, saber usar la palabra. Entonces aquí dice, las mujeres asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay un problema de traducción. No es que esté mal traducido, el problema de traducción es que esa misma palabra que se utiliza ahí y se traduce mujeres, también se puede traducir como esposas. Así que algunos dicen que aquí está hablando de la esposa de los diáconos y otros decimos que está hablando del trabajo de las diaconisas. Da igual si es una cosa o la otra. Lo único que se añade aquí es que no deben ser calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿De qué está hablando? Está hablando que las mujeres, ya sea las esposas de los diáconos o las diaconisas, porque hay diaconisas en la Biblia, no deben ser chismosas. No deben estar hablando de otras. Mire, usted tiene que entender algo. Nosotros debemos procurar no hablar de nadie mal. No, que es verdad lo que estoy diciendo. Cállese la boca. Resérveselo y ore. Pero nosotros no debemos
hablar mal. Hablar, calumniar es hablar mal. Sobre todo si nosotros no tenemos prueba de lo que estamos diciendo. Que yo sé que eso es así porque yo conozco, ¿sí? Cuántas veces hemos cometido el error y cuánta gente ha ido presa y hasta muerto porque alguien sabía, porque alguien creía que era así. Con respecto a lo que usted acaba de decir sobre Calumniadoras. no hablar de los demás, Ajá. eso es dentro y fuera de la iglesia. Correcto. Entonces, si llega a haber algún tipo de situación en la iglesia que deba ser resuelta y alguien habla con usted de alguna persona, no se puede. Te puede venir y decirme... Eso es bochinche igual, ¿no? No. Ok, si es una situación de la iglesia, miren, la Biblia es completa. No me gusta la palabra que la Biblia es clara porque dicen que la Biblia es clara, pero la mayoría ni la entiende. Así que no sé qué tan clara sea, pero la enseñanza de la Biblia es completa. Entonces la Biblia dice, si tienes un problema con alguien, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir... Ajá, sí, pero vamos a ver. Ok, eso es una parte. Apagado. Presiona hasta que se ponga en naranja. Presiona hasta que se ponga naranja. Es que yo no me sé exactamente el versículo. Sí, no, tu versículo está bien, pero eso es en el caso de que yo voy a presentar mi ofrenda y sé que alguien está enojado conmigo, ¿ok? Pero si yo tengo un problema con Cele, ¿ok? Es ese versículo que dice que ve y resuelve tu problema con tu hermano y si tu hermano como que no acepta el problema, no quiere hablarlo, entonces tú vas y se lo dices al frente de otras dos testigos y entonces así hasta que se ponga y lo... Claro, nosotros hacemos todo mal. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros agarramos nuestra cultura y revestimos el cristianismo de cultura y decimos, vamos a llamar a fulanito y a sutanito y vamos a enfrentarlo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Por ninguna parte. La responsabilidad cae en ti. Tú tienes que ir donde tu hermano y tratar de resolver el problema. Oye, me hiciste esto, no me gustó, no estuvo bien, ta. Pero si él dice que haz lo que te dé la gana, entonces tú vienes y buscas a dos. Mira, yo vine y hablé contigo, aquí tengo estos dos testigos, y vengo a hablar contigo de nuevo porque necesitamos arreglar esto. Si la persona no hace caso, bueno, ya tú vienes y le dices, pastor, vamos a decirlo a la iglesia porque ya le dijimos, estos dos testigos aquí están de que yo hablé con esa persona y que no quiso hacer, entonces le decimos, y esa persona queda como, ¿saben lo que significa? Gentil y publicano, ¿saben lo que significa eso? Queda en vergüenza, ¿qué más? ¿Por qué queda en vergüenza? Porque queda expuesto. Queda expuesto, pero además de eso... a que ha sido... Porque no quiso corregir. Exacto. Ok, pero lo que está diciendo ahí es, échalo de lado, no es un cristiano. Apártenlo de ustedes. Eso es lo que está diciendo. Tenlo por gentil y publicado, apártenlo de ustedes. Pero entonces sí habría que dejarlo que venga a la iglesia, ¿verdad? Yo no le voy a impedir a nadie que entre a la iglesia, pero la gente no tiene que hablarle. ¿Qué importa cómo se ve? Eso se ve feo. Se ve feo que llegue, por lo menos yo, pues nadie me hable. Hermano, mejor no vengo. Bueno, arréglate. Si no quieres pasar por eso, arregla tu problema. Porque es que el problema, ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Por eso es que nosotros hemos agarrado la Biblia y la hemos reducido a nuestras emociones, a lo que se ve. Ay, ¿cómo se ve? No, eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es qué dice Dios. Porque para ti se ve mal, pero para Dios se ve más mal que nosotros estemos tratando con ese impío. Que lo tengamos ahí. Mira, esa persona, présteme atención. Présteme atención. Esa palabra sería alcahueta. Sí. Porque seríamos partícipes de... ¿no? Sí. Déjame explicarte lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ok? Porque esto es lo que nosotros hacemos. Esa persona se está burlando de ti
se está burlando de Dios, se está burlando de toda la iglesia, y nosotros lo estamos, y después cuando la iglesia se divide, ay, pero ¿qué pasó? Nosotros con nuestra tontería emocional destruimos la iglesia. Porque no hicimos lo que o sea, nosotros sabemos más que Dios, ¿verdad? Sí, porque nosotros sabemos más que Dios, porque ay, es que eso se ve mal. Dios, usted está diciendo que lo que Dios dice que se haga es lo que se ve mal. ¿Ah? Bueno, Nica va a tener que ponerle, va a tener que hacer así, que siempre habla antes de tiempo. Ya Elena y Celia han aprendido a aguantar, pero mire, nosotros, ya que estamos en este tema, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién es el que sabe lo que es bueno? ¿Nosotros o Dios? Dios. Entonces, ¿por qué cuestionamos las cosas que Dios dice? Déjame explicarte algo. Si nosotros hacemos esto, esa persona o se corrige o se va a molestar a otra iglesia, pero no nos daña la nuestra. O se corrige o se va a molestar a otra iglesia, pero no nos daña la iglesia. Pero si nosotros hacemos lo que siempre hacemos, no nos extrañemos. Ah, no, lo que pasa es que allá afuera hablan y ven mal, porque es que tenemos a esa persona mal aquí y la estamos alcahueteando. Cuando la Biblia ya nos ha dado una instrucción de lo que nosotros debemos hacer con esas personas. Y lo hacemos a todo nivel. Hay un montón de cosas que hacemos que realmente están totalmente en contra de lo que la Biblia dice, pero como en nuestra cultura se ven bien, eso es lo que hacemos. Tenemos que dejar eso. O nos volvemos de todo a la Biblia, o simplemente nos olvidamos de Dios. Sí, Nica, es así. Y miren lo que dice aquí del diácono. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero nosotros, ay, lo que pasa es que fulanito canta bien, o fulanito, necesitamos un maestro, y vamos a poner a fulanito. Estamos ofendiendo a Dios. Queremos que la iglesia crezca, pero ignoramos la Biblia. Queremos que la iglesia crezca, pero entonces estamos con el corazón diciendo, ay no, Dios se equivocó, porque ¿cómo vamos a dejar a esta persona? Porque esa persona se va a sentir mal, ¿qué importa? ¿Quién quieres que se sienta mal? ¿Esa persona o Dios? Esa es la decisión que tomamos todo el tiempo. ¿Quién quiere que se sienta mal? ¿Esa persona o Dios? Aquí dice, primero, que la persona que va a ser diácono debe ser honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En base a todas estas 5 cosas, esas personas deben ser puestas a prueba para ver si están en todas estas cosas, están bien. Y luego, si están bien, si son irreprensibles en estas 5 cosas, entonces se les puede incluir en el diaconado. ¿Qué problema tenemos, verdad? El número 11 que yo me tiene un poquito enredado. Si eso se refiere a... Porque en ninguna parte se habla ahí se refiere a la mujer diaconisa ahí, no sé, o se refiere a las mujeres de ellos, de los diáconos. Bueno, ahí, como decía hace un rato, hay un problema porque la palabra que se utiliza ahí para mujeres también significa esposas. Entonces es un poco difícil, pero... Y entonces ahí mismo en el 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos. Bueno, yo le voy a decir qué es lo que yo pienso. Esto está metido aquí como una pausa en el medio de lo que se dice del diácono varón y luego del requisito de él. Por lo tanto, yo pienso que el apóstol Pablo estaba pensando, por ejemplo, en Romanos, él manda y dice, saluden a Febe, que es diaconisa, no sé qué. O sea,
ya Pablo nombra y dice, él mismo está diciendo que por lo menos hay una mujer diaconisa en la Biblia. Entonces hay un requisito para ella, ¿cuál? Todo lo que vemos allí. Sin embargo, hay una situación, lamentablemente en nuestra época, pues se puede encontrar tanto hombres chismosos como mujeres chismosas, pero por ahí por 1960 para atrás, era muy, pero muy extraño, algo sumamente fuera de este planeta, encontrar hombres chismosos. Eran las mujeres. Y en estos tiempos allá, cuando dice aquí que las mujeres no sean calumniadoras, está hablando de que las mujeres están en casa, haciendo sus cosas, hablan entre ellas, y mira que fulanita, ustedes ya saben ese asunto, no tengo que contarles. Entonces, no, esa la razón de que no se mencione esta característica en los hombres es que en ese tiempo era algo que no se daba entre los hombres. Lamentablemente tenemos que decir que hoy sí, y los hombres hoy se les tendría que decir que no sean calumniadores. Disculpe, yo tengo una pregunta con respecto a donde dice no dados a mucho vino. O sea que ellos sí podían tomar, pero no embriagarse. Correcto. Pero. No, espérese. Diga. O sea, ¿eso es una bebida en específico? No, vino. Ah, ok. Vino. O sea, mire, una de las cosas que tenemos que evitar es llevar nuestros sentimientos a la Biblia. Hay gente que empieza a decir que no, que era vino dulce. No, era vino, punto. Era fermentado. Sí. Jesús dice, hablándole a los fariseos, dice que vino Juan que ni comía ni bebía. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Qué está bebiendo? Agua. No, está hablando de vino. Porque si fuera agua, ¿qué importancia tiene? Está hablando de vino. Vino Juan el Bautista que no comía ni bebía. Viene el hombre que come y bebe. Jesús tomaba vino. En las reuniones donde él iba, él tomaba vino. Ahora, hay gente que agarra estas cosas como excusa para ello, pero la Biblia nos habla mucho de eso. En Proverbios, en estos días encontré, porque alguien me preguntó, encontré por lo menos 3 pasajes donde nos advierte. No, ¿cómo es? No es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes el beber vino ni sidra. O sea, ¿qué pasa con el licor? Ellos no conocían la cerveza es relativamente nueva. Pero ¿qué pasa con el licor? Primero, bueno, todavía no vamos a esas consecuencias, vamos a las más livianas. Lo primero con el licor, pierden la lucidez. Lo primero es que cada persona tiene un nivel de tolerancia al licor distinto. Hay personas que no pueden ni olerlo, estoy exagerando obviamente, pero que apenas prueban un poquito de licor quedan como locos. Y tú no sabes cuál es tu nivel de tolerancia. Ese es lo primero. Lo segundo es que sin importar el nivel de tolerancia que tengas, apenas pruebas el licor, ya no eres el mismo. Ya tus capacidades se reducen desde la primera vez. Tercero, y esto lo aprendí de mi mamá, que era laboratorista. Mi mamá un día me dijo, Iván, el alcohol sale de tu organismo de la misma manera como entró. Y me preguntó, ¿sabes qué significa eso? Y yo dije, no, significa que solo hace daño. Entonces, el beber vino no está prohibido en la Biblia. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus constantes malestares estomacales, porque el agua que ellos bebían no era como la de nosotros potable. Había un agua que tenía muy mala, que estaba y que causaba problemas estomacales. Entonces, en ese caso, decía Pablo, en vez de tomar agua, toma un poco, dice, un poco de vino. No le dijo toma de vino así como abierto, toma un poco de vino por causa de tus problemas estomacales. Porque también el vino, en pocas cantidades, ayuda un poco en la digestión. Pero nosotros tenemos que saber que la Biblia realmente nos advierte que no debemos tomar bebidas alcohólicas. La Biblia lo advierte. Así que más allá de si no lo condena, porque en realidad es eso, no lo condena, no es tanto que lo permite, sino que no lo condena, nos advierte que no es bueno.
¿Ok? Entonces, nosotros debemos hacer una evaluación de nuestra actitud hacia las cosas de Dios. En todo caso, yo principalmente tengo que hacer una evaluación de cómo estamos administrando la casa del Señor, cómo estamos administrando la iglesia. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas instrucciones que da Timoteo, que da Pablo a Timoteo de los capítulos 1, 2 y 3, Pablo le está diciendo a Timoteo qué cosas deben hacerse, cómo debe llevarse las cosas dentro de la iglesia. E incluye otras cosas que están allí, obviamente. Entonces, nosotros debemos evaluar. En el caso de los que ya están sirviendo dentro de esta iglesia, aquí tienen parámetros en los cuales pueden mirarse y decir, yo cumplo con estos parámetros. Y si no, deben empezar a hacer ajustes. Deben empezar a hacer ajustes para ajustar nuestra vida al estándar bíblico. Cada uno de nosotros debemos ajustar nuestra vida al estándar de la palabra. Si alguno no ajusta su vida al estándar de la palabra, este que está aquí tiene la responsabilidad de decir, usted no puede seguir sirviendo. Usted no puede seguir sirviendo porque no está haciendo o no está cumpliendo con este parámetro de la palabra del Señor. Y bueno, cuando vengan algunos llorando, pero ¿por qué? No esperen que yo les explique por qué tomo decisiones. Usted me puede preguntar y posiblemente yo le diga alguna cosa, pero yo no les voy a estar explicando por qué pongo a uno o por qué pongo a otro, por qué digo a este sí y a este no voy a estar explicando. Porque a veces las cosas que yo veo en la gente son muy difíciles de explicar, que yo veo esto y esto y esto y me van a decir, pero ¿por qué? Bueno, es que si tú no conoces bien la palabra, no entiendes cómo yo te voy a explicar si no tienes las bases para poder comprender lo que yo te tengo que decir. Entonces, no voy a estar explicando, no puedo. Mi labor es tomar decisiones en beneficio de la iglesia de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Así que yo les pido que, entre otras cosas, primero oren por mí para que pueda tomar las decisiones correctas en beneficio de la iglesia, pero también que hemos estado orando nosotros para que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos, como hacían Hechos, y hemos estado orando para que el Señor envíe obreros a su mies. Pero así como cuando en Job dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás, asimismo cuando Dios envía obreros a su mies, entre ellos vienen los siervos del enemigo para destruir la iglesia. Y si con la ayuda de Dios nosotros filtramos a todos los que van a servir a través de esto, entonces la iglesia va a permanecer sana. Pero en realidad no es tan fácil. Porque aquí dice que sean sometidos a prueba primero. Y yo me pregunto, ¿cómo los someto a prueba? ¿De qué manera los pongo a prueba? ¿Los pongo a servir a ver si lo hacen bien? ¿Les hago un cuestionario? ¿Me siento con ellos a conversar? ¿Cómo lo hago? Entonces, tienen que orar por mí para que el Señor me dé sabiduría de cómo poner a prueba a los que van a servir en la iglesia y saber a cuáles rechazamos y a cuáles no. Acabo de recordar que Hudson Taylor en varias ocasiones oraba por cierta cantidad de obreros. Una vez oró por 24 obreros y aparecieron como 60, una cosa, un montón de cristianos que querían participar en el ministerio de las misiones allá en el interior de la China. Y cuando ellos fueron trabajando con ellos, capacitándolos y demás, al final quedaron 28, 30. Y los demás fueron descalificados.
Entonces nosotros no podemos seguir con ese asunto de que, bueno, vamos a hacer una clase para obreros y todo. No, la clase que hacemos para ministerial tiene que tener el propósito, tiene que tener como parte de su propósito el poder probar quiénes realmente están llamados y capacitados para cumplir con la obra. Eso hay que desarrollar.